El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Vamos a cerrar el capítulo 10 de Segunda de Corintios, verso 12 hasta el verso 17. Y aquí va a dar una respuesta a la acusación de ser orgullosos. ¿Qué es lo que pasa cuando hablamos y presentamos defensa de nuestra fe? ¿Cómo nos tratan? ¿Cómo nos consideran? ¿Qué dicen de nosotros? ¿Qué dicen de nuestros actos, de nuestra actuación? A veces las personas, cuando quieren que nosotros compartamos con ellos cosas que no convienen, entonces nos tratan de orgullosos porque no participamos. Vamos a ver qué es lo que dice Pablo aquí. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 12 hasta el verso 17. Ciertamente no nos atrevemos a igualarnos o a compararnos con esos que se alaban a sí mismos. Pero ellos cometen una tontería al medirse con su propia medida y al compararse unos con otros. Nosotros no vamos a gloriarnos más allá de ciertos límites. Dios es quien señala los límites de nuestro campo de trabajo y Él nos permitió llegar hasta ustedes en Corinto. Bueno, aquí el apóstol Pablo está hablando acerca de otros. En estas discusiones, en estas envidias y en estas acusaciones del tipo de trabajo de misiones que se hacía en ese momento. Pablo está hablando del lugar geográfico y del trabajo que él ha venido haciendo, y por ende está hablando de haber llegado hasta Corinto y lo que llegó a hacer con ellos. Y está hablando de los otros, es decir, de los otros que son como cierta competencia. Y aquí nos está llamando a nosotros, colegas, consiervos, ministros de Dios, que estamos trabajando en diferentes lugares. No prestemos tanta atención a esas tonterías de otros que se quieren medir con nosotros, con nuestro ministerio, y que quieren medir nuestro ministerio por el número de personas o por el tamaño del templo. Esas son medidas humanas y por ende medidas que no tienen un valor muy grande delante de Dios. Porque realmente el término, o sea, ¿cuántas son las personas que están siendo alcanzadas en esa onda expansiva de un mensaje que se proclama diariamente? Personas que no pueden ser reunidas en un recinto, que no pueden ir a un lugar ese día, ese domingo. El apóstol Pablo está presentando una defensa acerca de su trabajo. Nosotros no nos vamos a gloriar más allá de ciertos límites. Dios es quien señala los límites de nuestro campo de trabajo y Él nos permitió llegar hasta ustedes en Corinto. Por eso no estamos saliendo de nuestros límites, como sería el caso si hubiéramos estado antes entre ustedes. Nosotros fuimos los primeros en llevarles a ustedes el Evangelio de Cristo. Y no nos gloriamos de los trabajos que nosotros o que otros han hecho saliéndose de nuestros límites. Al contrario, esperamos poder trabajar más entre ustedes conforme a ustedes vayan teniendo más fe, aunque siempre dentro de nuestros límites. También esperamos extendernos y anunciar el Evangelio en lugares más allá donde están ustedes, pero sin meternos en campos ajenos para no gloriarnos de los trabajos que otros han hecho. Si alguno quiere gloriarse, que se gloríe del Señor, porque el hombre digno de aprobación no es el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba. Tenemos hoy por hoy una tarea bastante ardua y difícil, amigos. Pareciera que hay una competencia, no que el reino de Dios estuviera avanzando dentro del reino de las tinieblas, sino que más bien hubiese una rotación. Y aquí tenemos que entrar a trabajar un tema que obviamente para esos primeros siglos, y tal vez algo aquí podríamos decir nosotros como que son los comienzos y los inicios de lo que podría llamarse como una ética ministerial. El apóstol Pablo está hablando con claridad que él no quiere pasar a terrenos y límites donde otros ya hayan llegado a sembrar, porque él no quiere sembrar sobre fundamento ajeno. Pero cuando estamos entrando en el tiempo de hoy, aparentemente pareciera que estamos creciendo y que estamos impulsando el reino de Dios, encontramos mucha competencia, encontramos muchas personas que en lugar de avanzar en ganar personas no conocidas, que no conocen el reino de Dios, que no conocen el Evangelio, que no han tenido un encuentro con Cristo, por el contrario, están a la casa de personas convertidas.
Y lo peor de todo es que aquellas personas que abandonan las congregaciones, en lugar de buscar a otros que no conocen al Señor, utilizan tácticas que no son correctas, que son antiéticas, anticristianas y que son de deslealtad absoluta y total, porque entonces se van de un lugar porque no quieren estar ahí, pero siguen con las mismas personas teniendo la comunión, para seguir enterándose de lo que pasa en el lugar, de las enseñanzas, de los programas, preguntando por uno y por otro. Y a veces participando de los eventos sociales que ellos tienen allá en medio de sus familiares y de sus amigos. Pero todo con el pretexto de poder arrastrar a aquellas personas que han quedado en sus congregaciones. Es deplorable esa conducta desde todo punto de vista. Porque yo creo que el trabajo que el Señor premia no es el ganar cristianos, el trabajo que el Señor premia es el ganar a aquellos que no conocen la palabra, que no conocen al Señor, que no han llegado al reino de Dios. No olvidemos que la obra de Dios y que el trabajo que todos nosotros estamos haciendo, si somos realmente hombres y mujeres de Dios, del reino de Dios, entonces tenemos un único patrón y un único Dios y un solo Dios. Por ende, cualquiera que sea el lugar donde esté la persona, esté recibiendo la educación, la formación, la instrucción, la fe y la capacitación en la palabra del Señor, está en el reino de Dios. ¿Qué sentido tiene moverlo a otro lugar? Hay que trabajar con los que no conocen al Señor. Hay que ir a aquellos que no han recibido el mensaje de Cristo. Hay que ir a aquellos que no han hecho una oración de fe. Porque por el contrario, aquellas personas que están en su turismo religioso, deambulando de congregación en congregación, lo que son es un antitestimonio para su familia, para sus amigos, para sus compañeros de trabajo. Y sobre todo aquellas damas cuyos esposos todavía no han tomado una decisión por el Señor, o aquellos caballeros cuya esposa y cuyos hijos todavía no se han decidido por el Señor. Cuando arrancan en ese turismo religioso de congregación en congregación, entonces su familia se queda frenada y no quieren ir a ningún lugar, porque no están seguros, no le ven seguridad, no le ven seriedad. Tiene un problema de carácter. Ahora está hablando muy bonito de la nueva iglesia donde se congrega y está hablando mal de la iglesia donde se fue. Entonces dice su mujer y dicen sus hijos, o dice su marido y dice sus hijos, o dice su hija, vamos a ver qué va a pasar. Cuando vea allá o cuando le digan algo, cuando le exhorten o que hay un mensaje que le toque a la fibra del corazón y a ella no le guste, a él no le guste, se va a ir de ese lugar. Entonces no lo sigamos, porque no es prenda de garantía, no es prenda de garantía. El apóstol Pablo está hablando acerca de la necesidad que tenemos nosotros de ser fieles, de permanecer, de ser éticos, de trabajar juiciosos, de hacer la obra del Señor de corazón, con limpieza, con honestidad, con ética, con ministerio, con la ética ministerial que se hace el ministerio, porque esto es muy importante. Claro que esto está generando grandes dificultades para que las personas, para que los ministros puedan asociarse con libertad en los municipios, en las ciudades, y eso es alguna de las causas por las cuales las asociaciones están divididas y se crean nuevas asociaciones, porque cuando entre los ministros no se respetan unos a otros, cuando hay ese abigeato, cuando hay esa recibidera de personas que vienen de un lugar y de otro y no se toman cuenta, no se pregunta su conducta, la razón por la cual se fue, y se desconoce a veces la condición moral y espiritual de esa persona. Entonces, eso deja mucho que desear. Y el apóstol Pablo quiere cerrar todo esto. El apóstol Pablo quiere que entendamos que necesitamos anunciar el Evangelio en lugares más allá donde ustedes, es decir, donde no haya sido anunciado el Evangelio, a personas que no hayan conocido el Evangelio, no a quienes lo hayan conocido, sino quienes no lo hayan conocido. Y luego dice que si alguno quiere gloriarse, se gloríe en el Señor, porque el hombre digno de aprobación no es el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba, a quien el Señor bendice, a quien el Señor levanta y el Señor exalta. El Señor sabe cómo hacerlo, amigos. El Señor sabe cómo hacerlo. Así que en el día de hoy quiero que oremos dando gracias al Señor, que nos guarde, nos ayude, nos bendiga y que continuemos adelante. Esta es una tarea que Dios ha colocado en nuestro corazón y la haremos hasta el final del camino con las fuerzas de Él.
Oremos. Señor, muchas gracias. De nuevo agradecerte por la palabra, porque esta palabra ha sido escrita para todas estas generaciones del pasado, del presente y del futuro, y ellas serán las que edificarán siempre nuestra vida. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.